Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Edwin Celada y para los que no me conocen, además de ser administrador, catedrático y consultor empresarial, soy también especialista en metodología de la investigación científica. Es así que hoy este video tutorial se titula El marco teórico en las investigaciones académicas. Si nosotros vamos a la bibliografía que siempre tenemos a la mano, ¿no? Dentro de los cuales, por supuesto, destaca el libro de Hernández Sampieri y otros más, siempre vamos a encontrar que el marco teórico como tal está conformado por estos tres elementos: los antecedentes o trabajos previos, las teorías o también llamadas bases teóricas, y el marco teórico como tal, que en este caso debería corresponder a los conceptos y o definiciones. Y digo debería porque ya vamos a ver más adelante a qué me refiero. No obstante, esto que aquí aparece y que, como repito, corresponde a la gran mayoría de bibliografía existente, va a depender 100% de la estructura que te brinde tu casa de estudios. Es decir, la institución en la que tú estás estudiando tiene toda la potestad de establecer una estructura y si dicha conformación de temas coincide con esto, bienvenido sea. Pero si no, no hay ningún problema, te vas a tener que adaptar a dicha estructura y sobre eso desarrollar. Es así que últimamente lo que varias universidades, por no decir todas, están adoptando es sacar a los antecedentes o trabajos previos de lo que al marco teórico se refiere, lo cual no quiere decir que esté bien o mal, simplemente es lo que cada universidad está, digamos, en su potestad haciendo. En tal sentido, estos antecedentes hoy por hoy se están considerando dentro de lo que viene a ser el denominado estado del arte o estado de la cuestión, dejando al marco teórico con estos dos elementos, las teorías y el marco teórico. Esto último genera obviamente una enorme confusión a los alumnos, ya que al final terminan considerando conceptos y o definiciones dentro de las teorías o piensan que el marco teórico es la teoría como tal. Es por eso que este video viene a continuación, porque la estructura que se sugiere, en el caso tu institución no considere dentro del marco teórico a los antecedentes y o trabajos previos, es la siguiente, ¿no? Es decir, las bases teóricas, o en este caso las teorías relacionadas a tu tema, a tu variable, la construcción del conocimiento, que es como yo me permito llamarle dentro de mi humilde experiencia a todo lo que son conceptos y definiciones de tu variable, el marco normativo, de ser el caso de la variable, y por supuesto el marco conceptual o glosario, que debe corresponder a la totalidad de variables, ya sea una, ya sea dos o más. Esta estructura, como repito, es una sugerencia y va a depender de lo que tu propio asesor, tu propio profesor establezca. Vamos a ver entonces, si me permiten, uno por uno cada uno de estos elementos. Antes de nada, la estructura que les estaba mostrando a manera de sugerencia, más o menos se vería así. Tu variable 1, la teoría relacionada sobre dicha variable, los conceptos varios de esta primera variable, los conceptos varios de cada una de las dimensiones y, de ser el caso, la conceptualización de los indicadores, y por supuesto, si hay marco normativo, se coloca. Lo mismo pasa con la teoría o con el marco teórico de la segunda variable. Empezamos con la teoría, los conceptos varios de la variable, los conceptos varios de cada una de las dimensiones y, por supuesto, ser el caso, también se conceptualizan los indicadores y si hay marco normativo se coloca. Como pueden observar, al final de ambas variables se coloca el marco conceptual o glosario y que, por supuesto, tiene que ir con ciertos parámetros que ahora lo voy a especificar también en su. Un ejemplo, considerando que, suponiendo que tu variable sea oferta exportable, sería más o menos así. La teoría relacionada con esta variable, los conceptos varios de dicho conjunto de dimensiones. De hecho, si es que fuera, por ejemplo, un enfoque cualitativo, no tiene dimensiones sino categorías y se puede también conceptualizar cada uno de ellos. Y por supuesto, de ser el caso, indicadores si es que fuera cuantitativa o subcategorías si es que fuera cualitativa. Si hubiera un marco normativo para esta variable, se coloca y por supuesto después el marco conceptual. Esto simplemente es un ejemplo de la estructura del marco teórico que en este video se está sugiriendo. ¿Cómo hacer la parte de las bases teóricas? Es decir, este primer punto, la teoría relacional. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, considero que debe hacerse sí o sí
sobre lo que viene a ser las teorías. Es decir, esos pensamientos, esos modelados, filosofías, investigaciones que datan inclusive de muchos años de la antigüedad. Y lo más importante, normalmente, por lo general, la teoría como tal no lleva el nombre de tu variable. Es muy contadas las veces en que dicha teoría coincide con la denominación de tu variable. Casi nunca eso sucede, lo cual ahora te voy a explicar a qué me refiero. En tal sentido, como repito, cuando hablamos de las bases teóricas, nos referimos a los pensamientos, postulados, modelos teóricos establecidos y que, por supuesto, descarta totalmente en este punto a lo que son conceptos o definiciones de tu variable. Estamos hablando de bases teóricas. Asimismo, es una recomendación, yo creo, muy puntual en que las teorías sean de tu propia carrera profesional. Y esto es muy importante porque cuando ves que tu variable no se relaciona con una teoría de tu propia carrera, eso también te puede dar una claridad de alerta de que definitivamente tu variable no está relacionada con tu carrera. Ojo con eso, ¿ya? Simplemente como un breve paréntesis, porque a veces también sucede que no encuentran teoría los alumnos y no es porque no haya en su carrera, sino que más bien se están equivocando con la variable. Pero entonces, básicamente es eso. Las bases teóricas se deben hacer sobre la base de teóricos como tal. Y aquí también una confusión que muchas veces se da. Los autores de libros, por ejemplo, no sé, ¿no? En administración, en ciencias empresariales, el autor Hidalberto Chavenato, él no es considerado un teórico, él es un autor de libros. Él ha hecho diferentes compendios de teóricos, de pensadores, de los denominados padres de la administración clásica o de la administración científica, y ha hecho su libro, pero no es considerado un teórico, porque para ser teórico tiene que haber sacado algún tipo de modelo, pensamiento, filosofía, etcétera, ¿sí? Eso como ejemplo para que no haya ningún problema. Viéndolo ya esto de las bases teóricas de forma práctica, lo que yo sugiero es que se haga de esta manera. Suponiendo que estás haciendo un trabajo de ciencias empresariales y consideras que para tu variable la teoría de la ventaja comparativa tiene relación, deberías armarlo de esta manera. Estamos hablando de, como pueden observar, cada color equivale a una fuente. Considero que máximo 3 a 4 líneas por autor y, lo más importante, solo un párrafo. Más me parece en lo personal demasiado, porque al final lo que nos interesa es la descripción de la teoría y después, a manera de consecuente, cómo se relaciona esa teoría con tu variable. ¿Sí? Se recomienda, por supuesto, solo libros, es mi humilde sugerencia. Hay de repente profesores o asesores que recomiendan de repente otras fuentes. En lo personal considero libros y que, como repito, son libros no de teóricos, sino de autores y que lógicamente hablen sobre la teoría. Aquí es donde más jugo, en el buen sentido de la palabra, le tienes que sacar a la biblioteca de tu universidad. Así que aprovecha porque eso también habla muy bien de ti y de lo que cómo estás investigando. Recuerden, número uno, identificar luego de haber investigado las tres teorías que utilizarán como referencia para cada variable. Se supone que ustedes van a recurrir a una lista de múltiples teorías que normalmente sobrepasan los 5 o 10 elementos y de esas teorías, de ese total de teorías, van a elegir tres por cada variable. Para lo cual, por supuesto, habiendo identificado ya las tres teorías, deberán conseguir tres libros en donde se supone cada libro, lógicamente, de un autor o de varios autores, deban definir o conceptualizar a esas teorías. Es decir, lo que decía hace rato, describirlas. Finalmente, deberán construir por cada teoría el concepto o la definición, pero considerando sí o sí solo a esos tres libros. Normalmente, como dije hace rato, se solicitan tres teorías por variable. Por eso es que yo digo, una humilde sugerencia, que solamente trabajen con esos tres libros. Pero ¿qué sucede si de repente la tercera teoría no está en el tercer libro? Pueden entonces, lógicamente, buscar un cuarto o quinto libro. Eso ya dependerá mucho de la profundidad, cómo investigan ustedes. ¿Correcto? Como pueden observar, siempre, obviamente, citando en todo momento, y lo más importante, que se pueda construir el párrafo.
De hecho, ahora más adelante lo vamos a ver también en lo que a la construcción del conocimiento se refiere, es decir, conceptos y definiciones. Uno de los grandes errores que cometen los investigadores es citar eh, un párrafo de 4 o 5 líneas, por ejemplo, en donde ya prácticamente está la idea de ese autor y no se está construyendo. En este caso, como pueden observar en el ejemplo, ¿no? Si me permiten, por supuesto, lo simple, pero para que se entienda, la idea es describir dicha teoría, ¿no? Cuándo fue postulada, quién es su principal representante, a qué se dedica, de qué trata, ¿no? Y obviamente al final, como repito, el consecuente en donde dice, en tal sentido, esta teoría se relaciona con la variable por esto, por esto y por esto. Esto con respecto a la teoría, o, como repito, las bases teóricas, que ya dije, son pensamientos, ideas, investigaciones de hace muchos años, modelos conceptuales, y no son, como repito, eh, compendio de libros, que eso le corresponde al siguiente punto. Es decir, a la construcción del conocimiento. Esto sí debe hacerse sí o sí, además de los libros, artículos y o documentos oficiales. ¿A qué me refiero con documentos oficiales? Aprovecho rápidamente para mencionar documentos que provienen de organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, la misma ONU, o inclusive en tu país, algún documento ministerial, tipo aquí, por ejemplo, en el Perú, el Banco Central de Reserva. Entonces, esos son documentos oficiales y que, por supuesto, se puedan descargar en PDF. Obviamente, no páginas web. Bien, con la denominada construcción del conocimiento pasa lo siguiente. Implica conceptos o definiciones. ¿De qué? De tu variable. Entonces, no es, como dije hace ratito, citar párrafos de 4, 5, 6 líneas, en donde ya esa referencia lo dijo todo. Considero que por eso le he puesto esta denominación de construcción del conocimiento, porque tiene que ser una fabricación, una edificación, una construcción de el concepto o de la definición. Aquí lo que tenemos en pantalla es el ejemplo de la variable gestión del abastecimiento, en el cual, como pueden observar, estoy extrayendo citas, pero máximo de 2 renglones. Y eso, ni siquiera llego a 2 renglones. Estamos hablando de un renglón y medio. Y como pueden observar, si leemos las citas así, o como se dice, por separado, prácticamente ni se entiende, porque se supone que yo esas citas las voy a construir junto con las demás. Esto debería constituir un párrafo. Debería constituir un párrafo. Y es que, por ejemplo, yo a mis alumnos les solicito que sea mínimo 3 citas por párrafo. Pueden ser 4, pueden ser 5, siempre y cuando, por supuesto, no pase del máximo que pide el estilo bibliográfico al cual uno recurra, ¿no? Que en este caso normalmente es el APA. Hay otros, por supuesto, Vancouver, otros, pero en este caso, para lo que es APA, no debe de pasar de una cantidad específica y que va a depender, por supuesto, de la edición con la que estemos trabajando. Así que esta es mi humilde recomendación. Construyan su marco teórico, o en este caso, construyan el conocimiento de su variable, conceptos o definiciones, sobre la base de este trabajo a cabalidad, a profundidad, y que va a hablar mucho de ustedes. Aparte que también les va a traer beneficios en lo que a la similitud se refiere, porque con todo lo que vamos a ver ahorita, de cómo sí se puede lograr, esto les va a dar bastante resultado, ya no van a tener que hacer doble trabajo, en donde llegado el momento tienen que parafrasear. Repito, mi sugerencia es que construyan esto sobre la base de citas muy escuetas, puntuales y que permitan justamente dicho proceso constructivo. Aquí tenemos la fuente 1, la fuente 2, la fuente 3, y cuando ya hemos logrado construir, quedaría así. Ahí está. Según la fuente 2, la gestión del abastecimiento se estudia y analiza a partir de un modelo colaborativo entre proveedores y los colaboradores de la empresa, coma, ya entramos a la otra fuente, sacándole el máximo provecho a la evidencia que se tiene de una relación directa significativa de este tema con el capital social, pero en lo que la integración de sus procesos en la gestión de cadenas de abastecimiento se refiere. Fuente 1. Constituyendo, como dice la fuente 3, una oportunidad para repensar la estrategia de abastecimiento inherentes al know-how de la empresa y su influencia en los grupos. Aquí también me permito hacer también un acápite, ¿no? Muchos alumnos, por no decir todos, ¿no? Muchos tesistas, vamos a decirlo así, investigadores que están realizando su trabajo de titulación, eh, normalmente usan la cita al inicio del texto o al final, olvidándose también que puede estar al medio.
Y cuando dice al medio, no es exactamente al medio, puede ser al medio a la derecha o al medio a la izquierda, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengan presente. Ahora, fíjense cómo lo van construyendo y obviamente pueden utilizar también conectores, utilizan también, por supuesto, el parafraseo y claro, de repente mostrando primero esta lámina y luego esta, de repente no se entiende mucho, pero cuando ya vemos ambas, de repente se entiende un poquito mejor. Esto, a priori, no me sorprendería que más de uno, al ver este video, diga, es imposible, es ilógico, o que de repente hasta me tilde de loco. Pero en realidad, como repito, yo considero que se debe dejar huella en la investigación que estás haciendo. Y como puedes observar, no te estás atribuyendo ningún concepto que no es tuyo. Estás haciéndolo sobre la base de un buen citado y, por supuesto, un buen referenciado. ¿Que es más trabajoso? Sí, eso no lo niego. Pero bien vale la pena porque, como repito, lo más probable es que la similitud aquí salga muy mínima, casi nada. Claro, aquí también hay que tomar en consideración lo importante que es también considerar citas de otros idiomas, al menos aquí en el Perú o en toda Latinoamérica, de la experiencia que humildemente tengo, casi siempre todos se van a lo que es el idioma español, pero podemos recurrir también a otros idiomas, justamente a través del traductor, y como normalmente los traductores, si es que no sabemos el idioma, hacen una traducción muy simple, muy vaga, ¿no? De un idioma medio así como diciendo tarzanizado, ¿no? Es como que dice, se evidencia relación directa, significativa, capital social del, o sea, como sale así, obviamente ese arreglo que se hace, denominado parafraseo, pues va a favorecerte también en la similitud. Así que no lo piensen. Pueden también recurrir a otros idiomas, inglés, italiano, japonés, alemán, sin ningún problema. Así que esta es mi humilde recomendación en lo que a la construcción del conocimiento se refiere. Repito, mínimo 3 citas por párrafo. Recuerden que máximo renglón y medio por cita. Y puede ser, por supuesto, como ya dije, mínimo 3 citas, pero pueden ser 4, pueden ser 5. La cosa es que no pase del máximo permitido por el estilo bibliográfico que están trabajando. Esto con respecto a la construcción del conocimiento, conceptos o definiciones. ¿Cuántos párrafos se deberían considerar? La cantidad que sea necesaria. Si bien es cierto, muchas universidades establecen un máximo de hojas, eso ya sería un parámetro pues a respetar, pero de lo que se trata es de que quede claramente establecido en los párrafos que se crea conveniente sobre la variable, qué es su variable, para qué sirve, de qué trata, en qué consiste, porque lo que normalmente se hacía antes, y lo pueden revisar en los antecedentes o trabajos previos, es, considerando que su variable es la gestión del abastecimiento, es, por ejemplo, rápidamente, ¿no? De un libro, objetivos de la gestión del abastecimiento. Otro libro, factores que determinan la gestión del abastecimiento. Otro libro, ventajas de la gestión del abastecimiento. Pero no permiten construirlo con lo que implica el aporte del propio investigador. Y eso yo considero que es importante desde el pregrado. Muchos a veces en las instituciones donde yo trabajo me dicen que eso es más para posgrado. Yo considero que desde el bachiller, desde el trabajo para el bachiller, se tiene que considerar esto porque esto va a contribuir con esa cultura investigativa que lamentablemente no existe como debería, podríamos decir, en Latinoamérica. Ya hemos visto entonces los dos primeros puntos, las bases teóricas, es decir, las teorías relacionadas al tema que ya dijimos, no son conceptos, no son definiciones y corresponden a teorías como tal, postulados, pensamientos, filosofías, modelos, y por supuesto la construcción del conocimiento que va, ahí sí, conceptos y definiciones, y tiene que ser construido como lo acabamos de ver. Ahora toca ver rápidamente, ya para terminar, el marco normativo y el marco conceptual, o glosario. En lo que al marco normativo se refiere, recuerden que debe hacerse siempre y cuando la parte legal sea compatible con la variable. Es decir, si el investigador considera que este marco legal contribuye al enriquecimiento teórico de la investigación, bienvenido sea. En el ejemplo que dábamos hace rato, la variable oferta exportable podría tener tal vez de repente alguna connotación con la ley de exportaciones. Otro ejemplo, si lo que estás haciendo es sobre una variable que se denomina marketing holístico, tal vez de repente sí tiene relación la ley de competencia de Indicopy, por ejemplo. Entonces, es cuestión de que ustedes analicen, vean, revisen esa ley que consideran que puede ser pertinente y, por supuesto, consulten con su asesor. Aquí está, dijimos, el marco normativo que se debe considerar, las leyes como tal,
todo lo que implica pues la famosa jerarquía legal, los decretos que normalmente salen también de un momento a otro y que también pueden ayudar, y por supuesto las normativas sectoriales, como ya dije, sectores como el de COPI, BCR, alguna superintendencia. Eso también puede ser beneficioso siempre y cuando, como repito, contribuya al enriquecimiento teórico de tu variable. Y finalmente, ¿cómo hacer la parte del marco conceptual? La misma que debe hacerse, sí o sí, solo sobre las palabras que realmente el investigador considere que no se entiendan con facilidad. Esto, lamentablemente, también en las instituciones que solicitan marco conceptual es una constante en la cual lo que se evidencia que hace el investigador, y no lo debería hacer, es hacer una especie de lista o glosario de palabras como quien dice por cumplir, ya para rellenar. Y lo que vemos en esa lista son palabras pues que lógicamente todo el mundo sabe, o al menos los que estamos inmersos con esa investigación. En tal sentido, yo les recomiendo que por favor, si van a hacer una lista, ya que no hay ni mínimo ni máximo de palabras, sea de palabras que realmente no se entiendan o no sean muy comunes. Por ejemplo, en una tesis de negocios internacionales, si dentro del texto que ustedes han construido, las teorías, etcétera, aparece, por ejemplo, la palabra almofarijazgo, no es muy común, ¿no? Hay que definirla. Si de repente, continuando con ciencias empresariales, en alguna tesis, en algún trabajo de investigación, se está considerando la palabra plusvalía, no es muy común también, salvo que de repente sea pues una maestría o una tesis de finanzas, ¿no? Pero consideren temas, en este caso, consideren palabras que no se entienden. A veces hay alumnos que hasta consideran sus mismas variables, sus mismas dimensiones dentro del marco conceptual, y no es así. El marco conceptual tiene que hacer el papel de glosario para que cuando uno pueda leer su investigación, en especial los asesores cuando tienen que revisarlo, puedan entender sin problema ante cualquier. Y bien, eso sería todo en este video tutorial. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta esta parte del video, no olviden que, como ya les mencioné, soy el profesor Edwin Celada, especialista en metodología de la investigación y CEO de la empresa EZ Asesoría y Consultoría SAC, ¿no? Nosotros nos dedicamos a todo lo que es asesoría en tesis u otros proyectos de titulación, tanto para pre y posgrado, y por supuesto también brindamos lo que es consultoría empresarial. Asimismo, brindamos también dentro de nuestros servicios, en especial los académicos, el plus de asesorarte integralmente en lo que a empleabilidad se refiere, ya que consideramos que un tesista, ya sea de pre o de posgrado, pues una de dos, o quiere conseguir empleo o quiere mejorar el empleo que ya tiene. Eso sería todo en este video y ya nos estamos viendo la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.